Hoy, como lo anticipamos, volvió a operar la autopartista Gestam en forma normal, de acuerdo a lo que dijeron representantes de la provincia, puntualmente el ministro de Producción, Christian Breitenstein, aunque el conflicto continúa porque lo que están diciendo los empleados despedidos, los 67 empleados despedidos, es que, bueno, lógicamente están pidiendo por su reincorporación y en el día de hoy fueron justamente a la fábrica y no se les permitió ingresar. Por lo tanto, hay una cuestión gremial interna que hace que el conflicto permanezca hasta el día de hoy. Hay todavía cuestiones que no se han resuelto. También el ataque por parte del kirchnerismo, podemos decir, o quizás la posición encontrada que han expresado con relación al gobierno de la provincia, a cómo ha resuelto este conflicto, a cómo ha querido resolverlo. Recordemos que el sábado el gobierno de la provincia dictó la conciliación obligatoria, que bueno, por el momento queda en suspenso justamente porque se confirma que está en funcionamiento la planta de Gestam. Recordemos, es la autopartista española, proveedora de Volkswagen y Ford, y que al día de hoy vuelve a recuperar, de acuerdo a lo dicho por el ministro, en forma normal la producción de la fábrica. Justamente está en contacto con nosotros el ministro de Producción de la provincia, Christian Breitenstein. ¿Cómo le va, ministro? Natalia Maugeri lo saluda. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, justamente estábamos haciendo el leve raconto de lo que fue el día de hoy para Gestam y para los trabajadores. Podemos decir que vuelve a sus cauces normales la producción, pero que hay un conflicto latente, ¿verdad? Sí, el conflicto con un sector de los trabajadores que aún no ha podido acordar con la empresa sigue subsistente, pero dentro de los cauces normales que implica tener una empresa con la distribución normalizada, con la producción normalizada y con las terminales, que son sus principales, obviamente, compradores, las principales terminales automotrices de Argentina, también con la producción normalizada. Sí. Es decir, lo que nosotros no podíamos de alguna manera admitir era que una industria tan importante y simbólica como la automotriz, que ha quintuplicado la producción en la última década, ha triplicado su exportación, justo en un momento donde necesitamos por ahí poner el hombro y hacer un esfuerzo para esperar que las correcciones necesarias se hagan, bueno, en vez de mejorar, la empeoremos, porque la verdad que tomar una fábrica como se tomó durante 5 días por la fuerza pública, ilícitamente, lo que hacía era básicamente parar todo el sistema automotriz de Argentina. ¿Qué va a ocurrir, ministro, con los despedidos? La empresa no los va a reincorporar, ¿verdad? Al menos eso es lo que parece hasta el momento. Eso es una decisión que la empresa tendrá que tomar en el ámbito del Ministerio de Trabajo, conjuntamente con los trabajadores. Nosotros lo que creamos es un ámbito de negociación. Ese ámbito de negociación, digamos, requiere que las partes, obviamente, pongan su mejor buena voluntad, con una salvedad, que es que el sindicato gremial, el sindicato con personalidad gremial, que es ESMATA, entiende que no hay conflicto colectivo y que la empresa debe seguir funcionando normalmente. Yo para que lo podamos poner en contexto, la empresa tiene 900 trabajadores. Estos 900 trabajadores no vienen de hace 30 años trabajando en la empresa. Hace poco tiempo esta parte de la empresa se formó para abastecer exclusivamente, casi exclusivamente a Volkswagen. Sí. Es decir, que durante esta última década se crearon, al menos en ese lugar, 900 empleos. Ha habido una incertidumbre con la industria automotriz que ha generado un proceso de suspensiones generales en todos los ámbitos. Se ha tratado de cuidar el empleo. Pero bueno, aquí la reacción, en vez de ser quizás de prudencia, fue trabajada por grupos de partidos de izquierda, politizada, exacerbada, y la verdad que para evitar un perjuicio mayor se generaba o promovía un perjuicio mayor, y eso es lo que no se podía admitir del Estado provincial. ¿El gobierno nacional podría haber intervenido en evitar estas suspensiones generales que usted dice que se han estado dando en los últimos tiempos? No, el gobierno nacional está trabajando conjuntamente con nosotros y con las empresas y con los propios sindicatos en tratar de recuperar el cauce positivo que tuvo la industria automotriz
hasta el año pasado. El año pasado tuvimos récord absoluto de patentamientos en Argentina. Entonces, lo que hay que ver es las correcciones que hay que hacer, las negociaciones con Brasil, la recuperación de un crédito que hoy está caro porque las tasas están altas, ver una serie de medidas que seguramente van a influir positivamente para que en la segunda parte del año, esto que hoy se ve quizás en forma gris, pueda volver a verse con un panorama alentador como fue toda la última década. Hoy algo que estuvo, digamos, en boca de los propios gremialistas y también los quienes están representados por el Partido Obrero, coincidían en señalar que hay un problema y que tiene que ver con los impuestos aplicados a los autos más caros, que una de las soluciones vendría por ese lado, digamos, aplicar una baja de esos impuestos. ¿Usted coincide con esta medida o no sería, sí, digamos, eso está... No, eso, a ver, hay que analizar una serie de medidas. No sí. Creo que sea una sola y única medida. Claro. Creo que esa medida, ¿por qué se originó? Se originó porque el año pasado que batimos récord de patentamiento, el 60% de los vehículos patentados eran importados. Entonces, lo que se veía claramente, el 61 más precisamente, lo que se veía técnicamente es que la mayoría de los argentinos estaba viendo muy barato por el tipo de cambio los autos importados, los estaba comprando. Eso no es culpa de los argentinos ni de los bonaerenses, bienvenido que lo hayan podido hacer. Sin embargo, eso lo que generaba un problema con las divisas y generaba obviamente un desaliento en términos de la producción nacional. Se desarrolló, se propuso una herramienta que es fiscal, que es tributaria, que es decir, aumento los tributos, un impuesto que ya existía, para desestimular ese tipo de adquisiciones. Pero bueno, luego vino lo que pasó, una serie de medidas que fue largamente demandada por los sectores de la oposición, por todos los economistas de Argentina, para que se actualice el tipo de cambio, para que cerremos con Repsol, para que acordemos con el Club de París, para que nos volvamos a reinsertar en el mundo. Bueno, todo eso generó incertidumbre, porque es cierto que quizás no se sabía a ciencia cierta cómo se podía salir de esa situación. Sí. Entonces, me parece que eso generó un impacto quizás estacional y transitorio en la automotriz, que algunos grupos politizados lo quieren usar para destruir lo conseguido. Ministro, con relación a la intervención del gobierno de la provincia y la conciliación obligatoria, bueno, han recibido críticas de varios sectores del kirchnerismo. ¿Les pareció una medida tardía, como dijeron justamente desde el kirchnerismo? No, para nada. Nosotros venimos trabajando desde el primer día, no solamente en Gestam, con todas las empresas donde se han dado este tipo de medidas en general, como suspensiones o readecuaciones, que siempre se hablaron de que eran temporarias, y el Ministerio de Trabajo es el órgano de la autoridad de aplicación en ese sentido. El martes, en el caso de Gestam, sí hay una escalada de conflicto, porque el martes hay 10 trabajadores que deciden tomar, en vez del camino del diálogo, el camino de la ocupación de una fábrica. Y ahí nos instalamos desde el primer minuto. La Fuerza de Seguridad Provincial, la Policía Bonaerense, el juez que ya intervino a partir de ese momento en la causa, los fiscales, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción, obviamente con la directa, orden del gobernador, que yo le diría que fue minuto a minuto. Sí. Yo hablé más con Scioli en estos 5 o 6 días que en los últimos meses, claro. Porque la verdad que en los últimos años pudimos dar buenas noticias. Se inauguraron fábricas. Scioli inauguró esta fábrica, Gestam, sí. La inauguró él. Ahora, fíjese que, bueno, ahora viene un momento de incertidumbre donde hay que poner el hombro y dar todo lo que se pueda para solucionar los conflictos. Pero a partir de estas críticas, ¿han recuperado diálogo con el gobierno o han tenido en las últimas horas diálogo con el gobierno nacional? Nunca se perdió. El gobernador creo que ha dialogado con el jefe de gabinete, y obviamente nosotros vamos a defender nuestra gestión porque es una gestión al estilo Scioli, es una gestión de diálogo, de firmeza, porque se requiere firmeza para tener la prudencia y la responsabilidad para no entrar en la trampa que algunos nos querían hacer entrar. La trampa era que corra sangre en una empresa. Nosotros no queremos repetir experiencias de otras épocas y queremos actuar con mucha prudencia, solucionando los conflictos de la mejor manera. Y el estilo nuestro, hasta ahora, por ahí demostró ser positivo, porque por cada problema no hay que inventar otro, hay que encontrar una solución. Bien, ministro, le agradecemos mucho por esta comunicación. Que tenga buenas tardes. Le agradezco, muy amable. Hasta luego.
El ministro Christian Breitenstein, ministro de la Producción de la Gobernación bonaerense, con relación al conflicto de la Gestamp,